Imagina que tienes acceso a un archivo clasificado. Un documento que contiene los nombres de las únicas personas en toda la historia humana que lograron algo imposible, mover la mano de Dios. No estamos hablando de gente perfecta. Estamos hablando de mentirosos, asesinos, cobardes, prostitutas y fracasados. Gente como tú y como yo. Pero todos ellos descubrieron un código. Un patrón. Una frecuencia específica que atravesó las barreras entre lo natural y lo sobrenatural. Y ese código quedó registrado en el capítulo más poderoso del Nuevo Testamento, Hebreos 11. Este no es un sermón. No es una lista aburrida de buenos ejemplos. Es un análisis forense de lo que realmente funcionó. De lo que transformó a gente ordinaria en leyendas eternas. Porque resulta que la fe no es lo que te han dicho. No es optimismo religioso. No es pensamiento positivo. No es echarle ganas con una Biblia en la mano. La fe es una fuerza tan real, tan tangible, tan explosiva que literalmente puede alterar la realidad física. Y en los próximos 30 minutos, vamos a descifrar exactamente cómo funciona. Prepárate. Porque después de este video, nunca volverás a leer Hebreos 11 de la misma manera. Antes de entrar al capítulo, necesitas entender por qué existe. Años 64 a 68 DC aproximadamente. El emperador Nerón acaba de incendiar Roma y culpó a los cristianos. La persecución más brutal en la historia de la iglesia primitiva acaba de comenzar. Cristianos están siendo crucificados. Quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Arrojados a los leones en el Coliseo. Familias enteras ejecutadas por negarse a adorar al emperador. Y muchos cristianos de origen judío están pensando, ¿vale la pena? ¿Por qué no simplemente volvemos al judaísmo? Al menos el judaísmo es una religión legal en el imperio. Podemos adorar a Dios sin morir en el proceso. Es en este contexto que un autor anónimo, probablemente Apolos, Pablo o Bernabé, escribe la carta a los hebreos. Abriría. La certeza precedió al milagro. Por eso el versículo 3 dice algo fascinante: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Espera. ¿De qué está hablando? Está hablando del mecanismo de la creación. Dios no usó materia preexistente para crear el universo. Él habló. Usó palabras. Y las palabras, que son invisibles, se materializaron en realidad física. Lo invisible se volvió visible. Lo espiritual se volvió material. La fe se volvió hecho. Y ese mismo mecanismo está disponible para ti. Porque si entiendes que todo lo que ves fue creado por algo que no se ve, entonces entiendes que lo invisible es más real que lo visible. Tu fe no está negando la realidad. Está accediendo a una realidad más profunda. La enfermedad es real. Pero la sanidad de Dios es más real. La escasez es real. Pero la provisión de Dios es más real. El problema es real. Pero el poder de Dios es más real. Y cuando tu certeza de lo invisible se vuelve más fuerte que tu experiencia de lo visible, ahí es cuando pasan cosas imposibles. Abel fue el primer hombre en la historia en descubrir el código. Su historia es extrañamente simple. Génesis 4 nos dice que Abel era pastor y Caín era agricultor. Los dos llevaron ofrendas a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Hebreos 11:4 da la respuesta: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nota, no dice que Abel ofreció más. Dice que ofreció algo más excelente. La diferencia no era cantidad. Era calidad de corazón. Caín trajo del fruto. Cualquier fruto. Lo que tenía a mano. Lo conveniente. Abel trajo los primogénitos y lo más gordo. El primero y el mejor. Lo que le costó algo. Caín dio desde la obligación. Abel dio desde la adoración. Y aquí está el patrón que verás repetirse en todos los héroes de la fe: la fe genuina siempre cuesta algo.
Si tu fe no te ha costado nada, no es fe. Es solo pensamiento positivo con vocabulario cristiano. Abraham dejó su tierra, su familia, su seguridad. Moisés dejó el palacio de Egipto y 40 años de privilegio. Rahab arriesgó su vida escondiendo a los espías. La fe no es gratis. La fe es la moneda más costosa que existe. Pero es la única moneda que Dios acepta. Porque cuando pones sobre el altar lo que más te cuesta, estás declarando, confío en ti más que en esto. Y esa declaración mueve montañas. Enoc es probablemente el caso más extremo en todo Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5:24 lo dice así, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Espera. ¿Qué? Enoc no murió. Dios simplemente se lo llevó. Como si dijera, ¿sabes qué? Estamos teniendo una conversación tan buena que mejor sigamos en mi casa. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto, Enoc caminó con Dios durante 300 años. 300 años. No tuvo una experiencia mística una vez. No fue a un retiro espiritual y lo sintió. Durante 3 siglos, día tras día, desarrolló una relación tan íntima con Dios que eventualmente la línea entre lo natural y lo sobrenatural se borró por completo. El versículo 6 es crucial, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 2 cosas. 1. Cree que Dios existe. No solo como concepto, sino como persona real. 2. Cree que Dios recompensa a los que lo buscan. Enoc no buscó milagros. Buscó a Dios. No buscó bendiciones. Buscó intimidad. No buscó usar a Dios para sus propósitos. Buscó alinearse con los propósitos de Dios. Y el resultado fue tan radical que Dios rompió las reglas del universo solo por él. ¿Por qué? Cuando caminas tan cerca de Dios durante tanto tiempo, eventualmente empiezas a operar con su frecuencia. Y en esa frecuencia, lo imposible se vuelve normal. Noé es donde la fe se vuelve completamente ilógica. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le dice, va a venir un diluvio. Construye un barco gigante. Problema, nunca había llovido en la tierra. El concepto de lluvia no existía. Génesis 2, 5-6 nos dice que una neblina subía de la tierra y regaba todo. Así que cuando Noé empieza a construir un barco de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, en tierra seca, para un evento que nadie había visto jamás, la gente pensó que estaba completamente loco. 120 años. Ese es el tiempo que le tomó construir el arca. 120 años golpeando clavos mientras la gente se burlaba. 120 años proclamando juicio mientras el sol brillaba. 120 años obedeciendo algo que no tenía ningún sentido lógico. ¿Qué sostuvo a Noé durante 120 años de ridículo público? Hebreos 11:7, con temor preparó el arca. No con certeza de entender. Con temor. Temor de Dios. Reverencia. El reconocimiento de que cuando Dios habla, tú obedeces. Punto. No porque entiendas. No porque la gente esté de acuerdo. No porque tenga sentido. Porque Él lo dijo. Y aquí está el patrón devastador, la fe verdadera frecuentemente te hará ver como un tonto ante los demás. Abraham dejando una ciudad próspera para vivir en tiendas. Tonto. Moisés eligiendo sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los tesoros de Egipto. Tonto. Rahab arriesgando su vida por espías de un Dios que ni siquiera conocía bien. Tonto. Pero Hebreos 11:7 termina con esto, y condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras el mundo se reía, Noé construía. Mientras el mundo vivía normalmente, Noé obedecía. Y cuando llegó la lluvia, el mundo se ahogó y Noé flotó. Tu obediencia absurda hoy es tu salvación mañana. Abraham es el héroe central de Hebreos 11.
se le menciona más que a cualquier otro. Y la razón es simple, Abraham abandonó todo basándose únicamente en la voz de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ur de los Caldeos en el año 2000 a.C. era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Tenía sistema de alcantarillado, bibliotecas, escuelas, templos masivos como el Sigurat de Ur, comercio internacional, estabilidad política. Abraham no era un nómada pobre buscando mejor vida. Era un hombre rico dejando una civilización avanzada para vivir en tiendas. ¿Por qué? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió algo que la mayoría nunca entiende: todo lo que ves es temporal. Todo lo que no ves es eterno. Ur era impresionante. Pero Ur no era eterno. El palacio de Faraón era impresionante. Pero no era eterno. Roma era impresionante. Pero cayó. Abraham buscaba algo que no se pudiera destruir. Una ciudad con fundamentos eternos. La Nueva Jerusalén. Y para encontrar lo eterno, tuvo que soltar lo temporal. Pero aquí está la parte que duele. Hebreos 11:13 nos dice que Abraham, Isaac y Jacob conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Espera. ¿Qué? Abraham nunca vio la ciudad. Nunca poseyó la tierra excepto una cueva para enterrar a Sara. Murió viviendo en tiendas. ¿Entonces, fracasó su fe? No. Porque el versículo 13 continúa, sino viéndolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. Ellos vieron lo prometido. No con ojos físicos. Con ojos de fe. Y esa visión fue suficiente para sostenerlos toda una vida. Porque la fe no mide el éxito por lo que ves en esta vida. La fe mide el éxito por lo que ya está asegurado en la eternidad. Abraham murió en una tienda. Pero despertó en la ciudad de Dios. ¿Fracasó? Pregúntale hoy. Sara tiene 90 años. Abraham tiene 100. Y Dios promete un hijo. La respuesta de Sara, risa. Génesis 18:12, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es la risa de quien ha cerrado esa puerta. La risa de quien sabe que el cuerpo no miente. La risa de realismo médico. Pero Hebreos 11:11 registra el cambio. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué cambió? Una palabra: fidelidad. Sara dejó de mirar su útero muerto y empezó a mirar el carácter de Dios. Dejó de calcular probabilidades y empezó a considerar al que prometió. Y el versículo 12 explica el resultado, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De un cuerpo muerto salió una nación. Ese es el patrón de Dios. Resurrección. Siempre resurrección. Tu matrimonio muerto. Tu negocio muerto. Tu ministerio muerto. Tu sueño muerto. Dios se especializa en tomar lo que está biológicamente, financieramente, relacionalmente muerto y hacerlo vivir. ¿Por qué? Porque cuando Dios resucita algo, nadie puede atribuirse el crédito. Si Sara hubiera tenido 25 años, la gente hubiera dicho, obviamente iba a tener hijos. Pero a los 90, cuando tiene a Isaac, todos saben que fue Dios. Tu imposibilidad es la plataforma perfecta para el poder de Dios. Génesis 22 es probablemente la historia más perturbadora del Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Espera. Dios, que prometió que de Isaac vendría una nación, ahora le pide a Abraham que lo mate. Esto no es solo un test de obediencia. Es una contradicción lógica completa. Te daré descendencia a través de Isaac. Ah, y por cierto, mata a Isaac. ¿Cómo procesa Abraham esto? Hebreos 11,
17-19 da la respuesta: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo sido dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Lee eso de nuevo despacio. Abraham razonó: Dios prometió descendencia a través de Isaac. Dios me está pidiendo que mate a Isaac. Por lo tanto, Dios va a resucitar a Isaac. Esa es fe a otro nivel. No es fe ciega. Es fe que razona basándose en el carácter de Dios. Dios no miente. Dios prometió. Por lo tanto, si obedezco lo que parece contradictorio, Dios va a resolver la contradicción de una manera que yo no puedo prever. Y mira lo que pasó: Abraham mató a Isaac. Levantó el cuchillo. Y en el último segundo, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero. Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová Jireh. El Dios que ve de antemano y provee. Pero aquí está lo profundo. Hebreos 11:19 dice que Abraham recibió a Isaac de entre los muertos, en sentido figurado. En el momento que Abraham levantó el cuchillo, Isaac estaba muerto en su corazón. Abraham ya lo había soltado completamente. Y en ese momento de rendición total, Dios lo devolvió. Ese es el patrón: lo que sueltas en obediencia, Dios te lo devuelve en bendición. Pero primero tienes que soltarlo. Completamente. Sin reservas. Sin negociar. Y la ironía devastadora es esta: lo que te niegas a soltar eventualmente lo pierdes. Lo que sueltas en fe, Dios te lo multiplica. Moisés es fascinante porque eligió el camino difícil cuando tenía acceso al camino fácil. Hebreos 11, 24-26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés creció en el palacio de Faraón. Probablemente educado en la Universidad de Heliópolis. Entrenado en administración, guerra y liderazgo. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Tenía todo: poder, riqueza, educación, futuro brillante. Y a los 40 años, toma una decisión que parece demencia: renuncia a todo y se identifica con los esclavos hebreos. ¿Por qué? Versículo 26, tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés hizo un cálculo. No emocional. Matemático. Opción A, 40 a 50 años más de lujo en Egipto. Morir como un egipcio olvidado en una tumba. Opción B, sufrimiento temporal. Identificarme con el pueblo de Dios. Recompensa eterna. Y eligió B. Pero aquí está lo que nadie te cuenta: Moisés no sabía que iba a ver la zarza ardiente. No sabía que iba a dividir el mar rojo. No sabía que su nombre sería recordado por milenios. Él simplemente eligió sufrir con el pueblo de Dios porque sabía que cualquier sufrimiento temporal con Dios vale más que cualquier placer temporal sin Él. Y después de 40 años en el desierto cuidando ovejas, cuando todo parecía un error gigante, Dios apareció. Moisés, Moisés. Quítate el calzado. Este es el suelo más sagrado en el que jamás has estado. Y por cierto, vas a liberar a 2 millones de esclavos y vas a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. La renuncia de Moisés no fue un error. Fue una inversión. Rahab la prostituta. Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Espera. ¿Una prostituta cananea está en el Hall of Fame de la fe? Sí. Y no solo está en Hebreos 11. También está en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. ¿Cómo es posible? Porque Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente que crea. Josué 2 cuenta la historia. Los espías israelitas entran a Jericó.
Rahab los esconde. Y les dice algo increíble: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer pagana. En una ciudad pagana. Adorando dioses paganos. Pero escuchó las historias del Mar Rojo. Las plagas de Egipto. Las victorias en el desierto. Y llegó a una conclusión: el Dios de Israel es el único Dios real. Entonces arriesgó todo. Su vida. Su familia. Su ciudad. Por un Dios que nunca había visto. Basándose solo en testimonios. Y cuando Jericó cayó, Rahab y su familia fueron los únicos sobrevivientes. Más que eso, Rahab se casó con Salmón, un príncipe de Judá. Su bisnieto fue el rey David. Y de su linaje vino Jesús. La prostituta de Jericó está en el árbol genealógico del Mesías. ¿Por qué Dios incluyó esta historia en Hebreos 11? Para destruir tus excusas. Es que mi pasado. Es que no soy del pueblo de Dios. Es que vengo de una familia no creyente. Es que he cometido errores muy grandes. Rahab era literalmente todo lo que no debería ser para ser usada por Dios. Mujer. Pagana. Prostituta. Cananea. Enemiga de Israel. Y sin embargo, su fe la convirtió en heroína. No tu perfección. Tu fe. No tu pasado. Tu decisión presente. No de dónde vienes. Hacia dónde vas. Hebreos 11, 32-34 hace algo interesante. Acelera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Nota que agrupa nombres sin detallar historias. ¿Por qué? Porque si se detuviera a contar todas las historias de estos personajes, el capítulo sería de 50 páginas. Pero vamos a pausar en estos nombres porque revelan algo crucial: Gedeón, cobarde que se escondía en un lagar. Barak, necesitaba que una mujer lo acompañara a la batalla. Sansón, adicto al sexo que violó repetidamente sus votos. Jefté, hijo de una prostituta, rechazado por su familia. David, adúltero. Y asesino. ¿Ves el patrón? Estos no son los santos perfectos que esperarías en una lista de fe. Gedeón le pidió a Dios 3 señales diferentes porque no le creía. Sansón usó su don de Dios para impresionar mujeres paganas. David cometió adulterio, asesinato, y mintió para cubrirlo. Y sin embargo, aquí están. En Hebreos 11. ¿Por qué? Porque la fe no es la ausencia de fracaso. Es la presencia de arrepentimiento y perseverancia. Gedeón era cobarde pero obedeció de todos modos. Sansón era adicto pero en su último momento se volvió a Dios. David pecó horriblemente pero cuando fue confrontado, se quebró completamente: he pecado contra Jehová. La diferencia entre Saúl y David no es que David no pecó. Es que David se arrepintió. Cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl hizo excusas. Cuando Natán confrontó a David, David se arrojó al suelo: he pecado. La fe genuina no pretende ser perfecta. La fe genuina corre a Dios cuando falla. Y Dios no rechaza corazones quebrantados. Los restaura. Hebreos 11, 35-38 toma un giro oscuro. Después de listar victorias increíbles, el autor dice: otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Espera. ¿Esto también es fe? Sí. Quizás la fe más pura de todas. Porque una cosa es creer en Dios cuando ves milagros. Otra cosa completamente diferente es creer en Dios cuando no los ves. Una cosa es confiar cuando Dios cierra la boca de los leones. Otra cosa es confiar cuando los leones te devoran. No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Les ofrecieron salida. Niega tu fe. Di que Cristo no es el Señor. Y te dejamos ir. Y dijeron, no, ¿por qué? Porque sabían algo que el mundo no sabe, esta vida no es la vida real. Es el vestíbulo. Es la sala de espera. La verdadera vida empieza después de la muerte. Y ellos estaban dispuestos a perder 30, 40, 50 años de vida temporal por una eternidad de vida real. Esa es fe. No Dios, sáname o no creo. Sino Dios, aunque me mates, en ti confío. Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hebreos 12:1 es la conclusión perfecta, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nube de testigos. No espectadores pasivos. Testigos. Gente que testifica, funcionó para mí. Funciona. Dios es real. La fe es real. Vale la pena. Abel está testificando desde 6000 años atrás, sí, dar tu mejor ofrenda mueve a Dios. Enoc testifica, sí, puedes caminar tan cerca de Dios que lo imposible se vuelve normal. Abraham testifica, sí, puedes dejar la seguridad y Dios te respaldará. Sara testifica, sí, Dios puede resucitar lo biológicamente muerto. Moisés testifica, sí, el sufrimiento temporal con Dios vale más que el placer temporal sin él. Rahab testifica, sí, tu pasado no determina tu futuro. Y todos ellos gritan desde la eternidad, corre tu carrera. No te detengas. Vale la pena. Todo vale la pena. No estás solo. Nunca lo has estado. Entonces, ¿cuál es el código? Fe que ofrece lo mejor, no lo que sobra. Fe que camina con Dios diariamente, no ocasionalmente. Fe que obedece lo absurdo porque Dios lo dijo. Fe que suelta la seguridad temporal por lo eterno. Fe que cree en lo biológicamente imposible. Fe que renuncia a lo más valioso cuando Dios lo pide. Fe que elige sufrimiento con Dios sobre placer sin él. Fe que confía incluso cuando no hay rescate visible. Y todos estos patrones apuntan a una sola persona mencionada al inicio de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el código final. Él ofreció lo mejor, su vida. Él caminó perfectamente con el Padre. Él obedeció hasta la muerte de cruz. Él soltó el cielo para venir a la tierra. Él renunció a todo. Él eligió sufrimiento por nosotros. Él confió sin rescate en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Y por eso, Hebreos 12:2 termina, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú eres ese gozo. Tu salvación. Tu redención. Tu eternidad. Eso es lo que sostuvo a Jesús en la cruz. Y si Él pudo hacer eso por ti, ¿no puedes tú confiar en Él para lo que estás enfrentando ahora? La pregunta no es si Dios es fiel. La pregunta es, ¿vas a creerle?